Abogado, buenas noches. Abogado, ¿sí me escucha? Abogado José Ferreira. Sí, sí lo escucho. Tenemos la cámara apagada. Ah, ok. Muy buenas noches. Bienvenido al programa Diálogo Profesional Venezuela, que conjuntamente con Diálogo Profesional América, somos cadenas hermanas que estamos justamente trabajando en este tema de comunicar todos los conocimientos relacionados a nuestros profesionales y a usted. Le doy la bienvenida. El conductor del programa del día de hoy es el doctor Rubén Darío Marrufo, sino que todavía no ha podido salir de la universidad, está en trayecto. Mientras eso, voy justamente a conducir el programa hasta que ya se conecte nuestro colega. Yo les indicaba, si podemos bajar un poquito la cámara, ahí, ahí está bien, ahí estamos. Un poquito más, un poquito más. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Muy bien, ¿usted tiene, abogado, alguna diapositiva justamente que usted vaya a compartir? No, no tengo diapositiva en este momento para compartir. Ya, muy bien. Ahora, referente a este tema tan interesante como es, nos indica, dos impuestos municipales que asfixian en los 335 municipios del sector empresarial. Vamos por el primero. Por supuesto, no solo, esos dos son como, digamos, dos complementos que asfixian al sector empresarial, al sector de inversión, ya sea industrial, comercial o de servicio en Venezuela. Porque los tributos que más asfixian al sector empresarial son los tributos de competencia nacional, que competen al poder nacional. Estos competen al poder municipal, pero también contribuyen a asfixiar al sector empresarial. Por supuesto, podré hacer comentarios de qué tributos de competencia nacional afectan al sector empresarial en este país. ¿Y cómo? A ver, vamos nombrando cada uno, porque son dos, ¿no? ¿Cuál sería el primero? El primero en materia municipal es el impuesto a las actividades económicas, que es un tributo que existe en todos los países del mundo. Muy bien, Y el impuesto. segundo es el impuesto sobre inmuebles urbanos y periurbanos. Muy bien, vamos entonces por el primero. Hablamos de la palabra asfixia, eso quiere decir que ya los pone en knockout, en este caso al sector empresarial. ¿Cómo lo asfixian al sector empresarial? Bueno, ¿cómo lo asfixia? Resulta y acontece que en nuestro país hay una serie de tributos que son de competencia nacional y entre ellos tenemos el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se liquida, se hace su autoliquidación mensualmente, pero lo que ocurre en nuestro país es que hay ciertos contribuyentes que los califican como sujetos pasivos especiales. Es decir, que son aquellos contribuyentes que de acuerdo, entre comillas, de acuerdo al organismo competente, que es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, ellos determinan que son los que más le aportan al Tesoro Nacional. Pero en realidad, la normativa, que es una providencia administrativa, en la cual se basan ellos para nombrarlo, resulta y acontece que los ingresos que establecen como parámetros son muy pocos, porque en el caso de las personas jurídicas, solo establece de que basta que tenga ingresos anuales igual o superior a 30.000 tipos de cambio de la moneda de mayor valor. Eso significa 30.000 euros. Eso es un monto muy inmaterial para ser calificado. Y en las personas naturales, aquellas que obtengan ingresos igual o superior a 7.500 tipos de cambio de la moneda de mayor valor.
De tal manera que, de hecho, en Venezuela, todos somos sujetos pasivos especiales. Somos, de hecho, sujetos pasivos especiales, más no de derecho. Porque de derecho seríamos cuando nos nombran de conformidad con una providencia administrativa, con un acto administrativo. Pero, ¿qué ocurre con estos sujetos pasivos especiales? Le explico. Resulta y acontece de que en el año 2004, la Cámara Petrolera de este país hizo un estudio y determinó que el IVA, la cuota tributaria del IVA representa el 35% del IVA que se factura, es decir, del IVA venta, que en nuestro país lo llamamos débito fiscal. Nuestra normativa de IVA fue copiada de Chile en el año 1993. Ese IVA venta, la cuota tributaria que es el IVA venta menos el IVA compra, determinaron en ese estudio estadístico de que representa el 35% del IVA de la venta. Pero ¿qué ocurre? Hay una providencia administrativa donde estos contribuyentes, cuando le venden a sujetos pasivos especiales, ellos le hacen una retención del IVA que facturaron, del IVA que están recibiendo. Y esa retención se la copiaron también de una providencia de Colombia. Solo que en Colombia la retención es del 25% y en Venezuela establecieron el 75%. ¿Qué quiere decir? Que aquellos contribuyentes que su mayor cantidad de clientes son sujetos pasivos especiales, le van a hacer una retención del 75% del IVA que le facturan. De tal manera que si la cuota tributaria es un 35%, quiere decir que a lo que rebajen el 75% quedan con un excedente de 40%. Ya allí les empieza a ocurrir el primer asfixie a los contribuyentes, estos contribuyentes ordinarios que son calificados como sujetos pasivos especiales. Aparte de ello, es que estos contribuyentes los obligan a presentar la declaración de IVA quincenalmente, cuando la ley establece que es mensual. Es decir, que están violando con una norma de rango sublegal una norma superior, que es la ley ordinaria. De tal manera que ellos quincenalmente tienen que presentar declaraciones de IVA. Pero quincenalmente también se les genera en esa declaración de IVA un 1% de anticipo de impuesto a la renta. Ya allí tendrían dos impuestos que pagar. El impuesto al valor agregado, es decir, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y el impuesto sobre la renta. Pero aparte de eso, también tienen que hacer retenciones quincenalmente a sus proveedores que le facturan IVA. Y tienen que enterar ese IVA. Mensualmente también tienen que hacer retenciones de impuestos sobre la renta. Pero aparte de eso, esos sujetos que son calificados como especiales, los asignan a agentes de percepción de un impuesto que es un impuesto que solo lo imponen o lo aplican los países cuando están en guerra, porque en la doctrina se conoce como impuesto de guerra, que en otros países es el llamado impuesto al débito bancario. En nuestro país ese tributo se conoce como impuesto a las grandes transacciones financieras, que de grandes transacciones financieras no tienen nada. Entonces lo asignan como agente de percepción. Cuando lo asignan a agente de percepción, resulta que a ese contribuyente, fíjense que ese es un impuesto que es perverso, regresivo y confiscatorio. Porque ese impuesto, como le dije al principio, ese impuesto solo lo imponen los países cuando están en guerra. Porque al estar en guerra, la producción está paralizada y la única forma de recaudar tributos es a través de las operaciones financieras, de las transacciones financieras. Bueno, resulta que ese impuesto en nuestro país se ha hecho eterno, indefinido. No tiene cuándo eliminarlo. De tal manera que a los que nombran sujeto pasivo especial, les van a cargar en las cuentas ese impuesto, el 2% de los movimientos que tengan con la moneda de la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela, que es el bolívar.
Es decir, que en las cuentas en bolívares les van a retener, a percibir allí, a retener el 2%. Pero en las cuentas que llaman cuentas custodia o cuentas que son en divisa, les van a retener el 3%. Pero a la vez, ese contribuyente se hace agente de percepción. Es decir, que aquellos clientes que les paguen en efectivo, en divisa, el producto de su venta o servicio, les tienen que cobrar adicionalmente un 3%. ¿Qué origina para ese contribuyente? Para que tenga, a lo mejor, va a perder clientes, producto de que esos clientes van a migrar hacia proveedores que no han sido nombrados sujetos pasivos especiales. Y por lo tanto, ese contribuyente tiende a perder clientes. Entonces, fíjese que ya allí tenemos impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, retenciones de impuestos al valor agregado, retenciones de impuestos sobre la renta. Y tenemos percepción que hace el banco de impuestos a las grandes transacciones financieras, pero también en bolívares y en divisas. Aún más grave, ese impuesto a las grandes transacciones financieras no es deducible del impuesto sobre la renta. De tal manera que, como en la tarifa aplicable para efectos de declarar la renta es un 34%, además del IGTF, es decir, el impuesto a las grandes transacciones financieras que le están grabando, tiene adicional un 34% porque va a aumentar la renta, ese impuesto a las grandes transacciones financieras, porque no es deducible a los efectos fiscales. Entiendo. Aunado a eso, con los impuestos a los cuales me voy a circunscribir, que es el impuesto a las actividades económicas, también pagan una anticipada mensualmente. Y el impuesto de inmuebles urbanos también pagan una anticipada mensualmente. Es decir, que allí le he mencionado 7 obligaciones que tienen quincenal o mensualmente esos contribuyentes. Aunado a eso, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también es un aporte que se paga mensualmente. ¿Qué les quiero decir con esto? No existe país en el mundo que tenga más tributos que Venezuela. Es por ello que cualquier inversionista que quiera invertir en nuestro país tiene que hacer un doing business, es decir, para ver si puede invertir allí, ¿verdad? En el país. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que la carga tributaria es bastante onerosa, al igual que la carga laboral es bastante onerosa. Entonces, cuando me voy a circunscribir en estos tributos, fíjense que lo están asfixiando los que son de competencia nacional, sobre todo ese impuesto regresivo, perverso y confiscatorio que es el impuesto a las grandes transacciones financieras. Ahora me voy al impuesto a las actividades económicas. Resulta y acontece de que ese impuesto a las actividades económicas, vamos a analizar primero qué tenemos con respecto a ello. ¿Ok? ¿Cuál es la base legal que tenemos al respecto para efectos de ese impuesto? Abogado, Dígame. permítame un minuto para darle la bienvenida al doctor Rubén Darío Marrufo, conductor del programa. Rubén, por favor. Hola, Víctor, en el carro en este momento, pero me voy Ah, dando un banquete aquí con José, ya en camino a la casa. muy bien, muy bien. Este, Continuamos nosotros. escuchando. Te Ok, esperamos. Sí, sí. continuamos entonces. Ok, ¿qué tenemos con respecto a esos impuestos y que se están violando normas orgánicas que lo único que está por encima de ellas es la Constitución? Bueno, sabemos de que tenemos la norma suprema de nuestro ordenamiento patrio, que es la Constitución, pero tenemos también sentencias de la Sala Constitucional que son vinculantes para el resto de la sala y todos los tribunales de la República. Tenemos una ley matricial en materia municipal, que es la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Esa ley orgánica fue la que en un primer momento, allá en el año 2006, en enero del 2006, que entró en vigencia, ella derogó la Ley Orgánica de Régimen Municipal, porque en nuestro país la materia municipal se legislaba sobre todo bajo vía jurisprudencial. Existen demasiadas jurisprudencias porque no había armonización en esa ley orgánica de régimen municipal. Ok, se deroga esa ley orgánica de régimen municipal
y entra en vigencia el 1 de enero de 2006 la ley orgánica, la ley orgánica del Poder Municipal, Público Municipal. Esa ley orgánica ya viene a armonizar esa ley. Sin embargo, en la Constitución de 1999, que hizo el constituyentista, en esa Constitución se estableció en el artículo 156, numeral 13, que se tenía que legislar, es decir, crear una normativa de armonización para que se establecieran allí los parámetros, las limitaciones a los tipos impositivos y a las alícuotas. De tal manera que el Poder Legislativo desde el año 1999 estaba en mora con esa ley orgánica de armonización, que precisamente no es la ley orgánica del Poder Público Municipal, sino que es otra ley que es la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios. En su abreviatura me referiré a ella como la LOCACTEN, porque su nombre es muy largo. Es una ley para armonizar. También tenemos una norma matricial en materia tributaria, que es el Código Orgánico Tributario, y tenemos las ordenanzas municipales. ¿Qué ocurre? Que en nuestro país, los municipios, mi persona es del criterio que ellos no hacen leyes, es decir, no crean los tributos. Ya los tributos, el constituyentista de 1999 le estableció los hechos imponibles. Es decir, que en el artículo 179 de la Constitución le dijo al constituyentista, estos son los tributos que competen al poder municipal. En el artículo 164 le dijo, estos son los tributos que competen al poder estatal, es decir, a los estados. Y en el 156 los tributos que le competen al poder nacional. Pero ¿qué ocurre? Que los que le competen al poder nacional, que están en el 156, numeral 12, en la parte infine de ese numeral, nombra todo lo que le compete al poder nacional. Pero en la parte infine dice, y todos aquellos que no le fue asignado a los estados y a los municipios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estados y los municipios no pueden crear tributos distintos de lo que le estableció el constituyentista de 1999, que están de manera taxativa y circunscrita en la Constitución, en el artículo 179 para los municipios y en el 164 para los estados. De tal manera que los municipios no pueden crear más tributos que los que le estableció el constituyentista en el artículo 179. Es decir, solo pueden crear impuestos a las actividades económicas, impuestos a inmuebles urbanos, impuestos de vehículos, impuestos de publicidad y propaganda comercial, impuestos sobre espectáculos públicos, impuestos sobre apuestas lícitas, etc. Es decir, de manera taxativa el constituyentista se los estableció. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la creación de estos, en la materialización de estos tributos a través de ordenanzas, que son las leyes ordinarias del municipio, ellos han violentado la ley orgánica del poder público municipal. ¿En qué sentido? Bueno, que resulta y acontece que la ley orgánica del poder público municipal establece en su artículo 205 que el periodo impositivo del impuesto a las actividades económicas coincidirá con el ejercicio civil, es decir, enero a diciembre. Y los ingresos gravables serán los percibidos en el ejercicio, es decir, los cobrados. Pero se podrán, fíjese allí que hace una sección y dice, pero se podrán establecer declaraciones anticipadas sobre la base de los ingresos brutos del ejercicio anterior. ¿Qué está ocurriendo con los 335 municipios? Que en esas 335 ordenanzas, ellos han establecido declaraciones anticipadas mensualmente.
pero esas declaraciones anticipadas las han establecido sobre los ingresos brutos del mes anterior. Es decir, que son sobre los ingresos brutos reales del ejercicio, violentando así el artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. De tal manera que, ¿quiénes son los que introducen la información? Porque todos los municipios, de conformidad con la Ley Orgánica de armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, ellos tienen que automatizarse, colocar todas sus normativas en forma digital, y las declaraciones también tienen que ser por la página que ellos establezcan. Es decir, que quienes incorporan los ingresos allí son los contribuyentes. Y los contribuyentes, ¿qué es lo que deben de incorporar? Los ingresos brutos mensuales, pero del ejercicio anterior. Sin embargo, fíjense que existen acá municipios, por ejemplo, como el municipio Cabimas del estado Zulia, porque el estado Zulia, acá en Venezuela, lo conforman 21 municipios, y precisamente el municipio Cabimas, que inclusive ellos dicen de que fueron los pioneros en adaptar sus ordenanzas de conformidad con la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Sí, pueden ser pioneros, pero tienen muchas fallas en esas ordenanzas, y que esas fallas están afectando a los empresarios de ese municipio, al sector industrial, al sector comercial, al sector de servicios, es decir, a todos los comerciantes y empresarios e inversionistas de ese municipio. ¿Y por qué le digo eso? Le pongo como ejemplo. En el artículo 10 de esa ordenanza establece de que los profesionales, las personas naturales que se dediquen al libre ejercicio a través de actividad profesional no mercantil, no estará grabada. ¿Qué quiere decir? Que van a grabar con honorarios profesionales a aquellos profesionales que se han constituido mediante una personalidad jurídica, es decir, mediante una empresa. Mi persona les hizo la observación y les dije, no van a poder grabar a las personas naturales que se dediquen al libre ejercicio, así ellos hayan creado una figura de una persona jurídica, ya sea una sociedad civil o ya sea una sociedad mercantil. Es decir, en un registro público, una sociedad civil, o en un registro mercantil, una sociedad anónima o una compañía anónima. ¿Por qué? Porque tenemos sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esas sentencias de la Sala Constitucional son vinculantes para el resto de la sala y todos los tribunales de la República. Y esas sentencias son la sentencia 3241 del 12 de diciembre de 2002. Esa sentencia es, el caso es Compañía Venezolana de Inspección S.A., COVEIN. Esa está referida a profesionales que integraban esa empresa constituida por profesionales que eran ingenieros. Y la sala sentenció a favor de ellos allí. ¿Por qué? Porque la actividad profesional no mercantil, honorarios profesionales, es una actividad netamente civil. Es decir, que no genera hecho imponible en materia de impuestos a las actividades económicas. Al igual que la sentencia 781 del 6 de abril del 2006, donde reitera, y ese es el caso de la Asociación Civil Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría SEVA. Es decir, que no tienen posibilidad de que los municipios que traten de grabar los honorarios profesionales los vayan a grabar. Otro, allí en el caso del impuesto a las actividades económicas, ese municipio, por ejemplo, establece en el artículo de esa ordenanza del municipio Cabimas, en el artículo 57 y en el 58, establecen esa ordenanza
que los ingresos que se declararán en esas declaraciones anticipadas es en base a los ingresos del mes anterior y que los contribuyentes tienen que presentar la declaración de IVA, tienen que presentar los libros, cualquier documentación que sea exigida por la Administración Tributaria Municipal de ese municipio. Por ejemplo, estados de cuenta o cualquier documentación que demuestre los registros de esos ingresos mensualmente. No, el contribuyente no tiene que presentar declaraciones de IVA para declarar el impuesto a las actividades económicas, porque la ley orgánica del Poder Público Municipal es una ley que lo único que está por encima de ella es la Constitución. En cambio, la ordenanza es una ley ordinaria de municipio. El declarar mensualmente esos tributos en base a los ingresos reales, por supuesto, generaría mayor desembolso para ese contribuyente sobre un tributo que tiene que declararlo es anualmente, porque los ingresos reales del ejercicio 2024 se declararán en enero del 2025 en una declaración definitiva de impuesto a las actividades económicas, cuando termine el ejercicio civil 2024. Pero se le descontarán o se le deducirán allí las declaraciones anticipadas que se presentaron mensualmente, pero en base a los ingresos del ejercicio anterior. De tal manera que aquellos contribuyentes a uno los afectará, o a la mayoría, si están declarando en base a los ingresos reales. Otro tributo que los afecta igualmente en base a que están declarando mensualmente y que se están guiando por la resolución que vino a armonizar, es decir, que estableció los tipos impositivos y las alícuotas, y también estableció las tablas de valores para el sector que lo que tiene que ver con el impuesto de los inmuebles urbanos y periurbanos. Resulta y acontece que esa tabla de valores que la está utilizando para establecer el valor de los inmuebles la oficina de catastro de cada municipio, resulta y acontece de que esa tabla de valores está establecida en metros cuadrados multiplicado por el tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Por poner un ejemplo, si estamos en presencia de un inmueble que es de uso comercial y ese inmueble que es de uso comercial, por ejemplo, tiene 400 metros cuadrados, ese inmueble de uso comercial que tiene 400 metros cuadrados, por ser de uso comercial, tenemos que irnos a esa resolución 011 que estableció el Consejo de Armonización. Que estableció el Consejo de Armonización de esa ley de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, que está conformado por el ministro de Economía y Finanzas, por el superintendente nacional tributario del CNA y por 3 gobernadores y 3 alcaldes. Resulta que cuando nos vamos a la tabla número 6, que establece locales que son comerciales, si son de tipo A, que son los locales excelentes que cumplen con todos los servicios, resulta y acontece que el metro cuadrado es 650 euros. Si multiplicamos 400 metros cuadrados por 650 euros el metro cuadrado, eso nos da un valor del inmueble de 260.000 euros, que llevado a dólares representaría como 276.400 dólares. Imposible que en el municipio Cabima
un inmueble comercial de 400 metros cuadrados o en Maracaibo tenga ese valor. Y sobre ese valor es que Catastro, a través del organismo, establece el porcentaje donde en esa resolución para los inmuebles comerciales es el 1%. Es decir, que ya ese contribuyente iría a pagar por ese inmueble 2.600 euros anual. Es decir, que llevado a bolívares tendríamos que multiplicar, pero representaría como 226 euros mensuales. ¿Qué sucede? Que allí ese parámetro que está establecido en esa resolución, por supuesto, el municipio tiene que establecer montos del valor del euro, montos del metro cuadrado muy bajos. Por ejemplo, como en Lagunilla, en el municipio de Lagunilla, establece por metro cuadrado para ese tipo de inmuebles 35 euros. Pero en el municipio de Cabima establece 650 euros. ¿Qué ocurre? Que el establecer ese valor, como el impuesto de inmuebles urbanos aplica una alícuota sobre el valor del inmueble, estaría violando el artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Ese artículo establece de que la base imponible de este impuesto sobre inmuebles urbanos será el valor de los inmuebles y que la determinación del valor del inmueble se hará partiendo del valor catastral de los mismos, el cual se fijará tomando como referencia el valor de mercado. ¿Qué quiere decir? Que si de acuerdo a la ley de armonización, que es la LOCATEN, y a la resolución 011-2023, que estableció las tablas de valores de los metros cuadrados por euro para establecer el valor del inmueble, si ese valor del inmueble da un valor de 260.000 euros y resulta que investigando se determina que el valor de mercado de ese inmueble, lo que son 150.000 dólares, entonces Catastro, a través de ese organismo competente, ya sea CEDEMAR, sea CEDEVAR o sea SATRICA, que es de allá de Cabima, del municipio de Cabima, de acá del estado Zulia, Venezuela, tiene que basarse esa alícuota sobre el valor de mercado y no sobre el cálculo que hicieron de la ley de armonización conjuntamente con la resolución 011, porque eso estaría asfixiando, además de los impuestos o de los tributos de competencia nacional, este impuesto a las actividades económicas, grabado mensualmente, al igual que el impuesto sobre inmuebles urbanos, estaría contribuyendo a asfixiar, a ponerle la camisa de fuerza en cuanto a la liquidez a estos sujetos pasivos especiales. Otros tributos que también contribuyen a esto y que tienen que ver con los impuestos municipales y que está ocurriendo, por ejemplo, en el municipio Cabima del estado Zulia, es lo que tiene que ver con el impuesto sobre propaganda y publicidad comercial. Publicidad y propaganda comercial. Fíjense que en el municipio Cabima del estado Zulia le quieren grabar, porque está establecido en la ordenanza, le quieren grabar a los comerciantes el logotipo que tiene los trabajadores en sus uniformes. Y resulta que la normativa establece de que la publicidad y propaganda comercial es de forma institucional, es decir, que le genera beneficios al contribuyente a través de esa publicidad o propaganda. En cambio, el logo que está utilizando en los uniformes
los trabajadores, eso es de manera institucional. Ahora, si estuviese obsequiando algún souvenir, es decir, chemis, chaquetas con el logo de la empresa, allí sí sería objeto de gravamen en ese caso. Pero esos tributos que son de competencia municipal, en los 335 municipios, lo que es el impuesto a las actividades económicas y el impuesto a los inmuebles urbanos, está asfixiando al sector comercio. Además de eso, como le dije al principio, estos municipios han establecido ordenanzas, por ejemplo, como la ordenanza de administración tributaria, que es una ordenanza que automáticamente la copiaron de el Código Orgánico Tributario, que es la norma matricial en materia tributaria, que establece sanciones por incumplimiento de deberes formales y sanciones por incumplimiento de deberes también materiales y sanciones también penales. Esas ordenanzas de administración tributaria se la han copiado textualmente del Código Orgánico Tributario. Pero ¿qué han establecido en esas ordenanzas? Que los lapsos para los procedimientos administrativos y judiciales los han reducido. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando un contribuyente es fiscalizado y le objetan ciertos ingresos que no fueron declarados, resulta y acontece que le abren un procedimiento, le levantan un acta, es decir, un acto administrativo mediante un acta de reparo y le abren un periodo de emplazamiento. En la norma matricial, ese periodo de emplazamiento es de 15 días hábiles para que el contribuyente se emplace, se allane a presentar las declaraciones sustitutivas donde hubo omisiones de ingresos y declare y pague. ¿Qué ocurre? Que le han acortado los lapsos. Es decir, que si el código establece 15 días hábiles, ellos en la ordenanza que se copiaron del código textualmente le disminuyeron los lapsos y establecieron 5 días hábiles. Ahora, si el contribuyente deja transcurrir ese lapso de emplazamiento y resulta que va a recurrir, deja vencer ese lapso y a partir de allí se instruye el sumario. Y el contribuyente tiene 25 días hábiles para, mediante un escrito de descargo, alegar los hechos y el derecho y promover las pruebas que sean necesarias. Bueno, en la ordenanza de administración tributaria, esos 25 días los redujeron a 10 días. Pero lo más grave es que se metieron con la parte judicial, sabiendo ellos que la parte judicial es competencia autónoma del Poder Nacional. Es decir, que el Poder Nacional es autónoma de la parte judicial. Es decir, el Poder Judicial le compete autónomo al Poder Nacional. Es por ello que a nivel del Poder Nacional tenemos el Poder Legislativo que hace las leyes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, además de dos poderes adicionales que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, que es el poder electoral y el poder ciudadano. Pero, ¿qué ocurre? Que a nivel de Estado y municipio solo existe el poder legislativo y el poder ejecutivo, no existe el poder judicial, porque la autonomía del poder judicial es del poder nacional. De tal manera que estas ordenanzas que establecen en la parte de judicial reducción, disminución del lapso, que es de 25 días hábiles, en este caso serían 25 días de despacho, hay que aplicar la normativa de competencia nacional, que es el Código Orgánico Tributario.
Entonces, resumiendo, tenemos una serie de tributos que además de los impuestos a las actividades económicas e impuestos a los inmuebles urbanos, vienen a asfixiar al sector empresarial, al sector inversionista, ya sea industrial, comercial o de servicios en nuestro país. Y estos no son otros de que cuando, como lo dije al principio, los nombran sujetos pasivos especiales, automáticamente les están diciendo es baje la Santa María o entre en un periodo de, de inactividad. Porque si no realiza reingeniería, estos tipos de contribuyentes que son nombrados sujetos pasivos especiales, los afecta mucho en su disponibilidad, en su liquidez, cumplir con esas obligaciones tributarias. Porque tenemos alrededor de 10 obligaciones tributarias que tienen que cumplir quincenal y mensualmente. Y entre ellos está el impuesto a las actividades económicas y el impuesto de inmuebles urbanos. Además de eso, ambos impuestos son violatorios de la ley orgánica del Poder Público Municipal, donde dicha ley, lo único que está por encima de ella es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien, gracias, Bueno, abogado. estoy a la orden para cualquier pregunta. Así es, ya vamos a ir a darle paso a nuestros colegas, justo que se han conectado a esta noche tan importante con esta ponencia suya, y le vamos a dar paso al doctor Rubén Darío Marrufo para que justamente proceda con la conducción del programa. Rubén, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, José. Bueno, te estaba escuchando, venía de la universidad en camino. Buenas Gracias. noches, Rubén. Bueno, José, escuchándote y detalladamente, veo que la carga tributaria es cuesta arriba para el contribuyente allá en Venezuela. La pregunta es la siguiente. El tener tantos tributos y afectar el flujo de caja, diría quincenal, por lo que te estaba escuchando, ¿eso no alimenta la evasión de impuestos con esa carga tributaria tan fuerte? Por supuesto, Rubén, sí, eso contribuye. Aquí en Venezuela hay muchos contribuyentes que en realidad evitan facturar, es decir, que no todo lo que venden lo facturan. Emiten notas de entrega para apaciguar esa carga tributaria que tienen. Sin embargo, esa no es la solución, porque ¿qué ocurre? Fíjate que hay contribuyentes que, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de una empresa que produce sal. La sal es un producto que está regulado, es una industria que produce sal, es un producto que está regulado. No genera IVA porque está exento por el artículo 18 de la ley de IVA, pero automáticamente por ser él un sujeto pasivo especial, le genera un 1% mensual, quincenal, de impuestos sobre la renta. Ese 1% quincenal a él lo afecta y me dice, mira Ferreira, no tengo con qué pagar este impuesto del 1%. La respuesta que mi persona le da es, bueno, presenta la declaración, aunque no pagues, para que cumplas con el deber de presentarla. Porque si lo que tú tienes disponible solo es para la nómina y lo puedes demostrar con los estados financieros y las cuentas bancarias que no tienes disponibilidad, eso priva sobre los tributos, porque hay un eximente de responsabilidad allí. Además, el artículo 68 del Código Orgánico Tributario nuestro acá en Venezuela establece de que las obligaciones tributarias privan sobre otras obligaciones, excepto demanda por pensión alimenticia, sueldos y salarios, otros beneficios laborales, que allí estarían prestaciones, utilidades, vacaciones, bono vacacional, y la seguridad social. Todo eso está por encima de los tributos de competencia nacional ahí. José, y con respecto te escuchaba cuando venía en camino que decías que la anticipada prácticamente deja de ser anticipada cuando
del impuesto municipal cuando la calculan con el mes inmediatamente anterior. Eso no pierde lo que es el sentido de una declaración anticipada. Es decir, que el flujo de caja del empresario que trata de estar por la vía legal en Venezuela lo está matando, lo está asfixiando el tributo. Bueno, Rubén, fíjate que mis clientes, yo no les permito a mis clientes que declaren la anticipada de impuestos a las actividades económicas con los ingresos del mes anterior. No, sino que los obligo a que declaren en base al artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que establece que el periodo impositivo de ese impuesto coincidirá con el año civil y los ingresos gravables son los percibidos en el ejercicio, pero se podrán establecer declaraciones anticipadas sobre la base de los ingresos del ejercicio anterior. ¿Qué quiere decir? Que si me los vienen a fiscalizar, les digo, bueno, sustancia un expediente y emite el acto administrativo, porque eso es de mero derecho. Está aplicando al cliente el artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Otra De tal cosa manera que es una ley que lo único que está por encima de ella es la Constitución, mientras que la ordenanza es una ley ordinaria del municipio. José, otra cosa que te escuchaba era que hablabas con los pagos en divisa. eh, escuché algo del cuando se convierte en agente de percepción aquellos pagos que están fuera del sistema financiero venezolano. Es decir, que ahí el contribuyente le toca autorretenerse, digamos eso. Hace una percepción. Es decir, registro eh, la percepción del impuesto, genero el pasivo y luego lo tengo que enterar al fisco. No, lo que pasa es que el impuesto a las grandes transacciones financieras, cuando es en divisa, ¿cuándo lo percibe el contribuyente? Si yo soy el que estoy vendiendo y estoy Ok, vendiendo, yo empresa A, estoy vendiendo y estoy facturando en divisa, ok, si ese contribuyente me paga en divisa, pero me las paga ok, en efectivo, si él me las paga en efectivo, yo le tengo que exigir a él un 3% adicional. ok. No, pero Un estoy tres por hablando, ciento adicional. Es por ello que allí, por supuesto, ese 3% adicional no tengo que incluirlo en la factura porque no sé cómo me va a pagar ese cliente. Tampoco debo de emitir una nota de débito porque la nota de débito no es para eso. Simplemente debo de emitir un recibo de cobro por ese IGTF. Pero ¿cuál es el riesgo que tengo con respecto a eso? Que si no soy el único proveedor, sino que hay otros que son de la competencia de mi empresa y resulta que ellos no fueron nombrados sujetos pasivos especial, esos clientes van a migrar hacia allá porque no van a pagar el 3%. claro, así es. Claro, entonces, pero José, la pero, percepción, me convierto en agente de percepción. Por supuesto, mi persona es del criterio que si ese cliente me paga a través del CELE, eso no me genera hecho imponible en materia de IGTF. Soy de ese criterio. ¿Por qué? Porque resulta que eso está fuera del sistema financiero nacional. Cuidado. a eso iba, José, porque creo que mucha gente, hablar de percepción es también, yo creo que para mí el impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto indirecto, que los quieren mezclar con los libros de compra, iba allá en Venezuela, pero que esté fuera del sistema financiero creo que es violatorio, porque no está dentro del territorio nacional. No está Pero, dentro precisamente. ¿sabes qué genera el hecho imponible? Cuando tú emites la factura en el territorio nacional y te pagan en divisa, ahí sí eres un agente de percepción. Porque es que el hecho imponible no se origina con la emisión de la factura. El hecho imponible se origina es cuando me paguen en divisa, no en el Correcto. momento de emitir la factura. Porque yo te puedo emitir la factura en divisa, Ok. pero yo tengo que colocar allí tanto la divisa como los bolívares, porque me lo establece la normativa. El artículo 25 de la ley de IVA me dice que cuando la base imponible está establecida en moneda extranjera, debe establecerse su convertibilidad a moneda nacional, al tipo de cambio vigente para el momento de emisión de la factura. Pero a la vez, la providencia en materia de facturación, que es la 0071, me establece que ambas cantidades deben aparecer en la factura. Pero él me puede pagar en bolívares, no me está José, pagando en divisa. Entonces, allí no hago percepción. yo te voy a pedir un caso, te quiero plantear un caso en tema tributario allá en Venezuela. Resulta que la banca en Venezuela está otorgando préstamos en bolívares, pero anclados al dólar. Cuando
cuando tú vas a hacer la medición posterior, inicialmente tú reconoces a banco el valor en bolívares que te dio contra la obligación financiera al crédito. Pero cuando te toca pagar el crédito de acuerdo a la tabla de amortización que cuadraste con el banco, ahí te toca, una parte afecta el costo financiero, pero otra parte afecta la devaluación de la moneda, porque tu préstamo fue literalmente en bolívares, pero te toca pagarlo a la tasa que se da. Te pregunto, con esa devaluación de la moneda, ¿fiscalmente es deducible esa devaluación? Sí, porque eso está establecido en una normativa. Resulta que eso está establecido en una resolución del Banco Central de Venezuela. Esa normativa es del año 2018, 2019, por allá, donde se estableció por qué la banca aquí ya había salido automáticamente de las operaciones financieras, porque con los intereses no se podría mantener la banca. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eso que tú estás mencionando, y lo establece esa resolución. Yo te presto en bolívares, pero referencio a la tasa de cambio del dólar para el momento en que te estoy dando el crédito. Pero cuando tú me vayas a amortizar, yo vuelvo a recalcular a la tasa de cambio para el momento en que me estás amortizando, de tal manera que se está como indexando el préstamo allí, para esos Sí, efectos. Ese correcto. diferencial que estoy pagando se deduce, es deducible porque está establecido en una normativa. Sí, te lo digo porque he visto empresas que todo lo llevan como gasto financiero. Y yo dije, eso no puede ser, porque tu préstamo te lo están dando es en bolívares y que esté anclado al dólar es otra cosa. Y lo que hay una parte, hay una devaluación de la moneda y tú de manera ¿qué debes registrar como gasto financiero? Solamente el interés que está anclado, perdón, a la transacción original que dio lugar al origen, al endeudamiento, en este caso, al préstamo bancario. Pero hay gente que cuando registra el pago al banco, llevan todo a gasto financiero. Y yo digo, ojo, ahí no una parte va a la devaluación de la moneda, porque no todo es costo financiero. Te Ah, por pregunto eso, supuesto. te pregunto eso porque hay funcionarios del CENIAT dicen, no, eso no es deducible. Y yo digo, ¿cómo que no va a ser deducible? Si producto de una devaluación estoy pagando más por un préstamo que está anclado en divisa. Lo que seguro que el funcionario desconoce esa resolución. Los bancos no están haciendo eso porque quieren. Eso es una orden que le da el Banco Central de Venezuela a través de una resolución, de que esa es la forma en que ellos deben operar para efectos de los créditos. Bueno, abro la pregunta a los compañeros, José, de los que están acá. ¿Quién Ok, de quiere acuerdo. este, hacer preguntas, José, sobre la temática que estamos tocando de los tributos en Venezuela? Ok. José Ríos. Sí. Buenas noches, socio, mi socio José Ferreira, mi amigo Rubén. Muy buena lo que está dictando José, ¿no? Yo lo que quiero es aclarar algunos aspectos de lo agresivo de lo que acaba de exponer José. Si tú haces una estructura solamente de los impactos fiscales, vamos a hablar nada más del 2% del impuesto a las grandes transacciones financieras, que por cada transacción financiera, supongamos que sea solamente materia en bolívares, es decir, la banca nacional, ese 2% en algunas industrias, como el mayoreo, puede representar abajo como 9% de costo financiero. Y hay industrias o sectores que no llegan al 8% de margen de utilidad. Y ¿Qué aparte de significa eso, esto? José, tienes que incluirle que le tienes que aplicarle el 34% a eso, Por porque es no supuesto, porque tiene deducible. que sumárselo, tiene que sumárselo. Es Exacto. sumárselo, ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que yo lo vivo con mucha frecuencia, mi socio José Ferrer lo sabe y Rubén también lo conoce. Aquí hay, por ejemplo, cuando se hacen también materias, las retenciones que se hacen de forma quincenal, bueno, ¿qué hago? ¿Tengo para pagar las retenciones o pago nómina? Si pago nómina, pues ya puedo declarar, pero estoy cayendo en una falta de obligación. Pero ahí hay una ¿Y qué excelente sucede? responsabilidad, José. Claro, claro, hay un excelente responsabilidad, pero ¿qué sucede? Que viene la forma después agresiva de la administración tributaria a través de sus fiscales, que te llegan y dicen, mira,
Tú declaraste, pero no pagaste. Esto tiene apropiación indebida según el 116 y te empiezan a meter miedo, porque el tema es miedo, y a los Psicoterror, sí. contribuyentes, psicoterror. Entonces de pronto los contribuyentes te llegan y te dicen, mira, esto se arregla de varias formas. Es donde nosotros, por lo menos mi socio y yo, no caemos en desgracia, porque la palabra es caer en desgracia. Ni estamos contra eso. De hecho, como digo yo, nosotros hemos vivido enfrentando la administración tributaria de la mejor manera por cumplimiento de la norma. No violando la norma como lo hacen algunos fiscales, no puedo decir todo, donde se quieren alimentar su bolsillo a cuesta de sacrificios financieros de esas entidades que no pueden salir adelante. Y te voy a nombrar un caso. Yo tengo un cliente que sus productos no son gravables y tiene que pagar el 1%. Y tiene que pagar un 3% de impuesto municipal. 3% de impuesto municipal. Que ni siquiera una callecita ni un alumbrado tiene por allí. Y el 1% quincenal, seguro. Si es sujeto pasivo especial, Claro, 1% quincenal de impuesto claro, el ciudadano. sujeto pasivo. Claro, si uno viera que uno pagara los impuestos municipales y fueran correspondidos con una contraprestación, por Dios, yo creo que ese es el impuesto. Yo personalmente, el impuesto más agradable de pagar sería el impuesto municipal. Pero aquí en Venezuela no se ve eso. ¿Qué sucede? Que esa persona a final de año tiene cualquier cantidad de anticipo de impuestos. Entonces llega el otro año, no tiene con qué pagar las nóminas, llega el otro año. Entonces cuando nosotros nos ponemos creativos, y eso soy yo, y decir, bueno, como tú tienes una cantidad de anticipo de impuestos, tú no pagues más. Tú no pagues más. Tú vas ahora a compensar. Claro. Entonces, ese procedimiento de compensación, pocos lo utilizan, pero está establecido en la norma. ¿Y por qué está establecido en la norma? Bueno, la norma te dice, entonces, fíjate esto, hay que pedir autorización para algo que es tuyo. Tienes que ir al CENIAL a solicitar la autorización de compensación para que yo dé la buena prueba. Algo que tú tienes, porque la compensación es de pleno derecho. Sí, ellos operan de pleno derecho. José, otra cosa entonces, Eso que está disculpe, diciendo José Río es verdad. La compensación opera de pleno derecho. pleno El derecho. cedente o sucesionario podrán oponerla en cualquier momento, sin necesidad de que haya un pronunciamiento administrativo previo. Eso lo establece el artículo 49 yo, yo del quería, Código. yo quería preguntarle a ambos, bueno, escuché decir que el impuesto a las grandes transacciones, yo no estoy allá, tengo rato que no trabajo en Venezuela, pero escuché decir que ese impuesto a las grandes transacciones financieras no es deducible de la declaración de Eso renta. No, Más o menos cuánto está no lo es. impactando eso de los ingresos brutos este, de las Bueno, empresas a nivel depende del porcentual. sector. Depende del sector. Por ejemplo, en la industria por ejemplo, de alimentos, de farmacéuticos, eso debe impactar entre un 8 y un 9%. De eso no tengo Wow. duda. Es decir, que esa Sí. se convierte en una diferencia permanente, el 34, la utilidad No, fiscal ese cuesta. no, a nivel de impuesto diferido, para mí eso no es ni impuesto Ajá. temporal y permanente. Eso tiene yo le puse un concepto distinto a la NIC 12 y tú dirás, ¿se volvió loco, serio? Sí. Para mí eso es un impuesto perpetuo. Se convierte, es decir, que fiscalmente están tributando si le subamos el 8 que estás diciendo, más el 34, como un 42%. Wow, eso es ¿Es demasiado. posible? Las tasas deben, sí, la tasa, y no, nada más te hablo de ese impuesto, pero las tasas efectivas, si tú calculas las tasas efectivas aquí en Venezuela, cuando tú haces estudios, no hay ninguna que baje del 60%. Pero eso desalienta la inversión. Por supuesto. Por supuesto, lo que está diciendo José. Mira, Por si eso, nosotros por como eso, asesores llegan los inversionistas, nosotros tenemos que ser muy francos porque es hacerle perder el dinero a un inversionista, porque aquí no hay capacidad de devolver la inversión dentro de unos procesos normales de cualquier país. Eso no existe aquí en Venezuela. Bueno, Rubén, Rubén, fíjate sí, que cualquier inversionista que quiera invertir en Venezuela tiene obligatoriamente que hacer un doing business, es decir, ver qué empresa, qué asesor le hizo un doing business para ver si puede invertir en Venezuela, porque tiene que ver cuál es la carga tributaria que es muy onerosa. ujú.
Parece José, mentira, disculpa que pero es interrumpa. así. La carga laboral es muy onerosa. Y lo pongo por ejemplo. Mira, Sí, en Chile, un trabajador labora 40 años y solo cobra 11 años de prestaciones, que son 30 días por año, 330 días. Los demás años no le pertenece nada. Se frena allí la normativa hasta los 11 años. En Venezuela no, hay que pagarle los 40 años. ¿Entiendes? Wow. Entonces se hace muy onerosa. otra pregunta que hay que hacer. Cuando un inversionista extranjero que va a traer dólares, va a traerles dólares, porque aquí lo que se trae son dólares o cualquier tipo de divisa, y la colocas. Yo quisiera ver cómo hacen para, en un momento determinado, devolverle parte de esa divisa por cualquier ganancial. Que no existe la estructura normativa como existía antes con la superintendencia de inversiones extranjeras. ¿Te acuerdas, socio? Uno hacía esto planificado. Ahorita no existe, porque había que solicitarla y yo no he visto que esos reintegros de inversiones se hayan hecho. Yo no Porque los esas conozco desde hace años, no lo he funciones, visto. José Río, esas funciones de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, hay una ley de inversión extranjera que se publicó en el 30 de diciembre del 2015. Y esa ley de inversión extranjera elimina automáticamente, bueno, le dieron allí una vacación para eliminar, desaparecer la SIE, que es la Superintendencia de Inversión Extranjera, porque de eso se iba a encargar el CENCOE. Pero actualmente, un inversionista extranjero, ¿cómo invierte acá? Si le vas a crear, a lo que le vaya a crear una empresa, el SAREN, cuando ingrese al SAREN, tiene que tener cédula venezolana, porque si no, no lo acepta. Entonces, hay que trasladarse a Caracas para mover por allá las piezas del ajedrez, y ya ustedes saben cómo es eso, con la colaboración institucional para poder registrar esa inversión extranjera. Ok, José, te pregunto, hoy en día la carga tributaria a nivel eh, de cualquier sector de la economía venezolana, ¿cuánto está ahorita? Más o menos estimado. Lo que pasa es que eso depende mucho, Rubén, porque hay sectores que están completamente paralizados, como el sector servicio petrolero, que es que nos daban mejores y mayores indicativos sobre las tasas efectivas tributarias en Venezuela. Recuerda que el sector petrolero en Venezuela, el 99% de ese sector está completamente paralizado. Aquí existen dos o tres sectores, por lo menos cuando yo te digo dos o tres sectores, que son los que medianamente mueven el mercado, que es el sector alimento, farmacéutico y comercial. Vamos a llamarlo así, en términos comerciales. Y de producción nacional, no sé, creo que muy poco. Y estoy convencido de que ante de estas creaciones, de estos tributos perversos como el IETF y como clasificar a sujetos pasivos especiales a cualquier empresa que ni siquiera, como digo, cualquier bodega genera más de 30.000 euros al año y le ponen esa carga. Anteriormente, todavía en Venezuela, nuestra carga tributaria era muy alta, muy alta. De hecho, con la eliminación del ajuste fiscal, Okay. era algo que era básico y normal que las empresas pudieran utilizar este estudio para demostrar a través de esa técnica su gravabilidad, su comportamiento de gravabilidad sobre el impuesto. ¿Y qué sucedió? Que, bueno, de una vez, de un borrón, eliminaron toda la parte de lo que es el ajuste por inflación fiscal a partir del 2015 y por conveniencia, porque la banca, ¿qué pasaba con la banca? Que la banca era lo que tenía que aportar más y supuestamente los patrimonios eran tan altos que eran favorables dichos cálculos. Pero esa era la verdad, esa es la verdad financiera, esa es la verdad impositiva de este momento. La verdad impositiva ahora perdón, la verdad de hoy no es impositiva, porque es muy agresiva. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto, este, yo he escuchado allá en Venezuela qué está pasando con ese impuesto
al impuesto a las grandes transacciones financieras. Hay un micrófono, creo que es el señor Eduardo Rivera, tiene el micrófono abierto, disculpe. Y tiene la cámara encendida. Hay un dilema entre los contadores porque la administración tributaria mediante los funcionarios están haciendo inspecciones y le están exigiendo que el impuesto a las grandes transacciones financieras, en algunos casos, cuando se incorpora en la factura, debe estar en los libros de compra, fue lo que escuché decir. Y por ninguna parte la ley del IVA creo que dice eso y han estado objetando eso, mezclando un tributo con otro. No le veo. José, tienes el micrófono cerrado, José Pereira. Sí me gustaría escuchar esa parte, José, porque eso pareciera que tuvieran un acoso con el contribuyente, una cosa, mezclar un tributo con otro, eso no tiene sentido, pues. Sí, Rubén, ¿qué ocurre? Ese, yo tengo inclusive montado en las redes un TikTok referente a eso, ¿no? De lo del libro de compra y del libro de venta, ¿no? Que hay que incluir supuestamente, entre comillas. Pero como tú bien lo estás diciendo, incorporar el IGTF en el libro de compra y el libro de venta, no me pueden obligar porque no existe normativa alguna que me establezca eso. ¿Qué es lo que debe de ir en el libro de compra y libro de venta? Eso lo establece el reglamento de la ley de IVA. En el artículo 70, del artículo 70 en adelante, hasta el 78, más o menos 75 y 76, que están referidos al libro de compra y libro de venta. Y allí dice todos los requisitos, todas las columnas, lo que debe de llevar el libro de compra y el libro de venta. De tal manera que si un funcionario quiere hacer una objeción con respecto a eso, se le va a caer, eso es de mero derecho, porque no lo establece ninguna normativa al respecto, ¿entiendes? El que lo hace porque quiere, por supuesto, en derecho lo que abunda no daña. El que lo quiera incluir, que lo incluya, pero eso nadie lo puede obligar. Socio, ¿te recuerdas que hubo una época que mandaron a colocar las nóminas en los libros de compra? Eso es correcto. Yo lo viví. Imagínate tú hacer un libro de compra y colocar todo lo que es la nómina. Eso pasó aquí en Venezuela. Rubén. Sí, mira, Sí, eso es correcto. yo creo que Venezuela tiene que ir pensando en una transformación como lo ha venido haciendo muchos países latinoamericanos en materia de facturación, documentos, soportes electrónicos. Es tiempo de ir cambiando porque si bien es cierto, hay atraso, eso también va a ayudar a la recaudación de tributos y a mitigar la evasión de impuestos. Pero sí creo que hay que revisarse la carga tributaria del país porque... Pero Rubén, te voy a colocar un ejemplo. La retención que se le hace a los proveedores en materia de IVA, un proveedor me factura IVA y yo soy sujeto pasivo especial, tengo que retenerle el 75% de ese IVA. Eso se lo copiaron de Colombia, esa providencia en el 2003, y en Colombia lo que retienen es el 25% y los excedentes los devuelven al mes siguiente. Aquí no. ¿Qué quiere decir? Que ese 75%, si tú tienes la mayoría de tus clientes son sujetos pasivos especiales y te retienen el 75%, tú tienes un excedente en esa declaración. Es decir, que el CENIA se ha apoderado de ingresos tuyos en ese caso. Claro, ¿Entiendes? parece que ese 75% es confiscatorio, es demasiado alto. Lo más Rubén, te cubre, voy a decir alguna cosa, eso es un que estudio que todas hizo las la Cámara personas Petrolera. naturales de Venezuela, todas las personas naturales de Venezuela, todos los trabajadores de Venezuela, sin excepción alguna, tienen que presentar declaración de impuestos. Y tú dirás, Sí, y otra cosa, tienen que pagar. Todas. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible que un obrero que tiene un salario básico, salario mínimo, bueno, porque las bases aquí en Venezuela no están actualizadas. Por ejemplo, si nos vamos para el gravamen único, que son las 775 74. unidades, 74 unidades tributarias, bueno, tú las multiplicas por 9 bolívares y ese es Oh, eso es lo que tú puedes deducir. eso no es Ah, nada. bueno, entonces te digo, ¿tienes que pagar impuestos o no? Entonces todos en Venezuela somos evasores de hecho y de derecho.
Yo lo dije hace 20 años y nadie me creyó. Yo dije que Venezuela en aquel tiempo, nuestra industria tiene que fortalecerse. La industria más importante de Venezuela debe ser las alfarerías. Y todo el mundo me dijo, bueno, ¿cómo es esto? ¿Tú estás loco? No, las alfarerías. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer muchos bloques y encerrarnos, porque todos somos unos evasores fiscales de hecho y derecho, porque nos lo impone la misma ley. Bueno, escuchando a José y te escucho a ti también, José, a los dos José, aquí hay mucho por pensar y reconstruir nuestro amado país, porque así como está el país es inviable para el Es que, empresario, es que es así, mira, Rubén, lo que tú estás diciendo. En este momento, un tributo que se necesita ser derogado, porque eso, como lo dije al principio, no sé si venías escuchando antes de incorporarte, lo mencioné, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que es el antiguo impuesto al débito bancario, ese es un impuesto que en la doctrina se llama impuesto de guerra, solo lo aplican los países cuando están en guerra, porque la producción está paralizada y la única forma de captar tributos a través de las operaciones financieras. Ese tributo tiene que ser eliminado. Si ese tributo lo eliminan, oxigena al sector empresarial, lo oxigena. Pero actualmente ese tributo está afectando enormemente a casi la totalidad del sector empresarial. Diría a los que son sujetos pasivos especiales. sí, es complejo, José, ¿verdad? Muy complejo. Yo quisiera escuchar, porque siempre es bueno escuchar a los vecinos, ¿no? El profesor Gabriel García Devia, ¿qué nos puede opinar de lo que ha escuchado hasta ahora? El profesor Gabriel García de acá de Colombia, que puede apoyarnos ahí, porque de verdad que escuchando a José es para los pelos. Hay que activar la cámara, profe, para verlo. Le escucho, profe. Sí, un momentico. Bueno, he estado pendiente de la exposición. Tengo entendido, el colega es como ya Colombo venezolano, eh, es en el siguiente sentido. Están hablando del impuesto que llamamos acá gravamen a los movimientos financieros, o el Es famoso 4 por mil. 4 por Están mil, hablando de correcto. ese impuesto. Correcto, correcto. Así es. No sé si estoy ubicado. Totalmente en lo cierto, profe Gabriel. Es el mismo 4 por mil, pero allá no se deduce el 100%. Aquí se deduce el 50%. Eh, pu- Acá en Colombia, José, aquí hay el famoso 4 por mil, pero la normativa fiscal te permite deducir el 50%. Bueno, por lo Pero, menos le permite el 50%, pero aquí no. Bueno, Aquí todo es deducible, es no deducible. bueno, entonces sí estamos hablando en el Y lo mismo más lenguaje. cumbre es que ese tributo se lo copiaron de Colombia, para que se... mire, Pero se lo profe, copiaron mal, pero se lo mire, profe copiaron mal. Gabriel, mire, profe Gabriel, que José también dice, ¿no? Que la retención de IVA se lo copian de acá de Colombia, pero acá se retiene el 25 y allá se está reteniendo el 75. Prácticamente Claro, están matando el flujo de caja por del supuesto. contribuyente. No, y en Colombia reintegran los excedentes al mes siguiente. En cambio, aquí tienes que hacer todas las gestiones y pasar por esa cabala administrativa, porque de lo contrario tendrías que esperar e irte a la vía judicial. O sea, si no te responden ellos, entonces hay que intentar la vía judicial para tratar de recuperar eso. Porque si no pagas, es decir, das la colaboración institucional, no te reintegran ese dinero, ese excedente. Y ese excedente te lo reintegran con certificado de reintegro tributario. Y esos certificados de reintegro tributario, si lo vas a vender, tienes que venderlo bajo la paz. A lo mejor te dan el 90% del valor, el 80%, en fin. Es decir, que reconoces una pérdida por el otro 10%. Así es. Esa es otra pérdida. Una pérdida No, para el que lo está vendiendo y una ganancia para el que lo está recibiendo. por supuesto, Yo porque he compras. visto, yo he visto como 8 casos de reintegro y he visto más de 100 solicitudes, no más que he visto 8. Sí, es de verdad complejo
Yo, porque tiene que pagar colaboración institucional, José Río. este, bueno, profe Gabriel, ¿qué puede aportarnos usted de acuerdo, haciendo como un símil de lo que de lo que hay acá en Colombia? Yo veo que en Colombia, en materia tributaria, está más organizado que Venezuela. En materia, aquí existe ya facturación electrónica, eh, documentos, soporte electrónico. Es muy difícil que hoy en día a la DIAN se le escape algo. Mira que las nóminas están electrónicas, José. En eso el Estado ha invertido en tecnología, para que mitigar la evasión. No, no digo que no haya, pero sí han mitigado eso y sí me gustaría escuchar al profe Gabriel, porque siempre es bueno hacer las comparaciones en materia tributaria. Bueno, últimamente, en realidad, la DIAN en Colombia ha hecho unos saltos significativos, porque en esto de que, o sea, a través de algunos mecanismos, como fue la factura electrónica, que llevamos como unos 5 años con diferentes cambios, ahora el reporte de la nómina y el documento soporte. eh, en términos generales, aquí en Colombia, hace rato nos metimos en un cuento que lo están haciendo bien en personas naturales, que es que la DIAN ya pueda hacer la declaración de renta del contribuyente y mandárselo. A nivel de persona natural, hay una declaración de renta sugerida. Cuando yo voy a presentar ahorita el IVA, que son las malas costumbres, que responsables los contadores, ahora le salen con el cuento y todo el mundo lo está haciendo así y es hasta interesante. Tienen su contabilidad, pero no, cuando van a hacer el IVA, lo primero que bajan es en el micrositio qué facturas me reportaron, qué facturas reporté yo. Y en realidad hay que hacerlo porque hay que confrontar la contabilidad con eso y dice cualquier contador, ¿para qué me voy a ganar una glosa? Que lo que la contabilidad que yo, como lo digo yo, cuando yo ya sé que la DIAN tiene esa información. Entonces hay que bajarla automáticamente la información del micrositio de la DIAN y confrontarla. En eso sí la DIAN está bastante avanzada. El último avance que hizo aquí en Colombia fue que en la factura usted tenía 10 días para expedirla y le pegaron no en engrampada, no, la factura va a quedar con la fecha de expedición y a partir de ahí usted no tiene juego, porque como todos los países juegan, entonces yo vendía el 31 de marzo y me daban la factura, bueno, yo hice la operación económica el 31 de marzo, como el que compra le tira el IVA deducible, de una vez el 31 de marzo para cogerme el IVA deducible, y el que vende, para no meterse con el IVA generado, la facturaba hasta el 10 de abril. Entonces la DIAN se pilló ese descobale y dijo, no, con la fecha que salga la compra, si fue el 31 de marzo, el 31 de marzo me van a aparecer IVA deducible y me tienen que ir IVA generado por la contraparte. 3. El impuesto de gravamen a los movimientos financieros aquí en Colombia ya hace como 30 años lo colocaron con el mismo argumento que dice el colega venezolano, que era como un impuesto para financiar la guerra, una guerra interna no declarada que había en Colombia, y lo colocaron. Después ese 4 por 1000 le han hecho excepciones a las cuentas de nómina, a las cuentas y determinadas cuentas de ahorros que tengan determinado movimiento, y a partir de ahí es que lo están cobrando. Ese impuesto es un impuesto bandera, ese es un impuesto para mostrarlo. ¿Por qué? O sea, los estados lo estarán sustentando así, porque es que es un impuesto con administración cero. Y el que hace esa retención en la fuente, el que hace la retención en la fuente del 100% es el sector financiero. Entonces saca un cheque de 100 millones y le hace el 4 por 1000 y el Estado lo está recibiendo mensualmente a través del sistema financiero. O sea que el costo administrativo es cero para el Estado. Es un impuesto que es válido decir todo lo que se mueva en el sector financiero, pues cae con el 4 por 1000. A nivel de declaración de renta es deducible en el 50%, y ahí lo han sostenido.
Ahí en realidad lo han sostenido, es deducible solamente en el 50%. Acá cuando se habla de reforma tributaria, ese impuesto a nivel de el recaudo de impuestos ya está como en 4 billones de pesos, que es significativo. Aquí en Colombia en pesos 4 billones es significativo y no lo han dejado quitar. Inclusive no lo han dejado quitar y el que le digan, bueno, si quitamos 4 billones, ¿a quién se lo colocamos? ¿A quién, y a dónde lo saca el Estado? Sí, Ese es sí, en ese es sentido. complejo. Bueno, voy a escuchar, gracias, profe. Vean, bueno, ahí el 4 por mil, haciendo un símil con Venezuela, 50% es deducible. Voy a escuchar a mi amigo Víctor. Víctor, ¿cómo es Ecuador? Más o menos para ir ya haciendo una comparación. ¿Existe ese tipo de impuesto a las transacciones financieras en Ecuador, Víctor? ¿Qué tal, Rubén? Bien, ahorita no te podría dar el dato correcto porque realmente no tengo la información, pero sí me gustaría compartir algo con el colega José Freire, justamente en este tema de esta violación. José, ¿qué consideras que se debería hacer para revertir esta situación? Bueno, lo que se debería hacer para revertir esa situación es que el Ejecutivo Nacional, que pertenece al Poder Nacional, que es el que tiene la mayor cantidad de tributos, debería de, por lo menos en este momento, eliminar ese impuesto a las grandes transacciones financieras. Eliminarlo. Y lo que recauda por ese impuesto a las grandes transacciones financieras, al hacer los respectivos ajustes a la ley de impuesto al valor agregado, recaudaría más y va a incentivar a que no haya tanta evasión. Porque, ¿qué es lo que está originando esa evasión? Esa evasión la origina la gran cantidad de tributos, sobre todo este tributo de impuesto a las grandes transacciones financieras, que es perverso y regresivo y confiscatorio, porque encima de eso no es deducible del impuesto sobre la renta cuando el contribuyente prepara su declaración de renta. De tal manera que, además de ese monto, hay que recargarle un 34% de él, del valor de ese gasto que se originó allí financieramente. Ahora, ¿qué ocurre? Eliminando ese tributo y reestructurando el impuesto al valor agregado, es decir, eliminar un poco de exenciones y bajar las alícuotas, va a obtener mayor recaudación en el IVA y es probable que recupere lo que deja de percibir por este impuesto a las grandes transacciones financieras. Socio, y también es importante una actualización para la determinación de la clasificación de sujetos pasivos especiales. ¿Ok? Es importante porque... Por supuesto, esa calificación de sujeto pasivo especial, fíjense que en este momento mi persona impugnó por vía jerárquica un caso de nombramiento de sujeto pasivo especial, impugné la providencia administrativa y por tribunal tengo otra. Por tribunal tengo un caso de un laboratorio que hace exámenes de hematología, bioquímica y exámenes especiales. Y por la vía jerárquica impugné el caso de una empresa que es la dueña del inmueble donde funciona el Instituto Latino. Esa empresa cobra allí $1.000 mensual de arriendo por ese inmueble que tiene 7.500 metros cuadrados de construcción y 5.500 metros cuadrados de terreno. $12.000 anuales. Por supuesto, porque en la estructura de costos de una institución educativa, ya sea de educación inicial, básica o media, esa estructura de costos, ¿quién la paga? La pagan los representantes. Eso se divide entre el total de alumnos. Y resulta que no califica como sujeto pasivo especial porque sus ingresos son $12.000 al año, $1.000 mensual, que si divido entre 1.06, que es el valor del euro,
en dólares, lo que representa un euro, me daría 10.996 euros. Y la normativa me establece que son 30.000 o más de ingresos del tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Ese tipo de cambio de moneda de mayor valor, ese parámetro que establece la Providencia 005, tiene que ser aumentado allí, como dice José Río. Por supuesto. ¿Por José, qué? Porque te va a grabar grandes transacciones financieras. Señores, como una persona que tenga 30.000 euros al año de ingreso, ¿cómo me le vas a grabar y que grandes transacciones financieras? Eso es una locura total. ¿Estamos José, claros? pero Entonces el entonces, parámetro tiene que aumentarlo. José, la pregunta es la siguiente. Si las normas ya están, se supone que en un Estado de Derecho, se deben respetar las reglas, legales, digamos así. ¿Por qué entonces el CENIA está violentando todos esos procedimientos en nombrar personas que no cumplen los criterios? Porque es una violación, no tendría ni por qué llegar a un tribunal eso. Precisamente. Eso no tendría que llegar a un tribunal, pero ¿por qué los nombran a todos? Parece que en vez de solicitar requerimientos, porque si ellos solicitan requerimientos de un contribuyente como es este, que se llama Inversiones Educacionales S.A., que es la dueña de ese inmueble, y que lo que obtiene de ingresos son $1.000 mensual, $12.000 anual, no me fui a la vía judicial para no hacerle gastar, lo estoy defendiendo gratis. Y resulta que no voy a la vía judicial porque cuando impulsa el proceso ya le hago gastar dinero. Porque tengo que notificar, sacar copia del expediente y notificar al CENIA, al Ministerio Público, que es la Fiscalía, y a la Procuraduría General de la República en Caracas. Y tengo que enviar eso por correo especial a Caracas. Entonces le voy a hacer gastar dinero y no le voy a cobrar honorario, pero ya en el proceso judicial le hago gastar dinero. Me fui a la vía jerárquica para que se pronuncie jurídico allí en el CENIA. Les pregunté, señores, ¿por qué no solicitan requerimientos e investigan a través de esos requerimientos si el contribuyente califica o no? Para que no le hagan generar todo este tipo de problemas y de gastos. Entonces, imagínense. Y más Pero, uno que tengo en la vía judicial, ese pero, laboratorio, que lo pero tengo en la mira vía que, judicial. pero mira que la gran realidad es que si generan la providencia, enseguida la mandan al sistema financiero, empiezan a descontarle el impuesto a las grandes transacciones financieras, De inmediato. haciéndole un daño patrimonial al contribuyente. Entonces, ¿quién va contra el CENIA? Porque en un Estado de derecho, las leyes funcionaran. Las leyes Por supuesto. funcionaran y no quedara a discreción en este caso, del Le estás CENIA. cobrando un impuesto a las grandes transacciones financieras donde él no califica y resulta que ese impuesto va a ser no deducible a los efectos fiscales cuando él tenga que hacer su declaración. ¿Qué tendría que Sí, hacer ese contribuyente? Recuerda Solicitarle, que el contribuyente que tiene que hacer ese impuesto que le cobraron en la banca, solicitar ese reintegro ante el CENIA. Primero se va por la vía administrativa y le da plazo de 2 meses para que le reintegre una retención o una percepción que hizo indebidamente por orden del CENIA la banca. Si no pero, se pronuncia en el lapso de 2 meses, ¿verdad? De esos 60 días para que se lo reintegren, entonces el contribuyente tendría que irse a la vía judicial. Entonces, gastar dinero en la vía judicial, donde el CENIA es el que está cometiendo el error, ¿verdad? Esa arbitrariedad, esa discrecionalidad que le dio la norma de nombrar sujetos pasivos especiales, la ha convertido en arbitrariedad. Bueno, Rubén, allí ¿qué tiene te que quiero hacer el responder. contribuyente? ¿Qué tiene que hacer el contribuyente? Mandar a condenar en costa a la administración tributaria cuando la venza en juicio. bueno, ya Porque acá, eso es de pleno Rubén, derecho. ok, ya, ya aquí no estamos existe en Venezuela, aquí no existe en Venezuela un sistema tributario. Eso es falso. Aquí existe un régimen tributario. Ahí Eso es te di la correcto. respuesta. Eso es correcto. sí, Porque cuando en un Exacto, bien, esa es tu respuesta. eso es correcto. Porque el impuesto a las transacciones financieras opera sobre el precio del bien y allí está incluido el IVA. Entonces hay una doble imposición. sí, Un claro, impuesto, un tributo sobre otro tributo. eso en cualquier parte del mundo es ilegal. Claro, en Europa eso no ocurre, porque si aplican el débito bancario o impuesto a las grandes transacciones financieras en Europa, por ejemplo en España,
Eso va sobre la base imponible, no sobre el total, porque resulta que en el total está incluido el IVA. Claro. Bueno, no, Entonces hay una José, doble imposición. yo quiero darte las gracias, en nombre de Diálogo Profesional. Eh, Tú inauguras el primer, diríamos así, Víctor, el primer capítulo Venezuela. De verdad muy interesante. Nosotros estamos con Diálogo Profesional Latinoamérica, Venezuela, Colombia, y bueno, de verdad que agradecido por esa charla que nos diste en materia tributaria. Eh, la idea de esto es compartir el conocimiento con los colegas, y siempre es importante ver las experiencias de otros países. Por eso le hice la pregunta al profe Gabriel, porque es importante como los latinoamericanos saber dónde estamos. Y lo que me queda a mí entendido es que no es fácil invertir en Venezuela con una carga impositiva tan fuerte. Así No sé, es. Víctor, no sé, Víctor, si quieres dar unas palabras antes de despedirnos de José. Claro que sí. Bien, antes que nada ha sido el día de hoy una exposición muy nutrida, una intervención igualmente. Gracias al abogado José Freire, esperemos que no sea la primera ni última vez que lo tengamos justamente en Diálogo Profesional América. Y aquí nuestros colegas que nos están escuchando, ¿sí? Les indicamos que este es el primer programa regional con nuestro colega, el doctor Rubén Darío Marrufo, donde inaugura el programa Diálogo Profesional América, perdón, Diálogo Profesional Venezuela, mil disculpas, donde va a estar encargado de todo lo concerniente al área de Venezuela y también a el área de Colombia, donde vamos a tener invitados especiales como el abogado Freire para tratar un sinnúmero de temas. Entonces, abogado Freire, créeme Freire, que... Sí, sí, Rubén, dime. Eh, Freire. José es contador y abogado, Víctor. Rubén, ¿sabe qué quisiera? Que más adelante hagamos otro evento de esto con un tema que se llama así, defensa del contribuyente ante las fiscalizaciones de los tres niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal. Eso va, te vamos a programar para mayo, José, porque la idea es temas de actualidad de cada país, y la idea de estos encuentros es que de alguna u otra manera ayudemos a los colegas que están en ese proceso de formación, de aprendizaje, y de eso se trata Diálogo Profesional, de llegar a los diferentes colegas, no solamente contadores, abogados, administradores, en fin, Así en es, eso estamos trabajando, pues. así es. Y abogado José Ferreira, gracias. Y como dijo el doctor Rubén Darío Marrufo, anotado, usted que tiene la expertise tanto en el área de contaduría pública como en el área legal, sus recomendaciones a nuestros colegas de Venezuela y también a nuestros colegas de otros países latinoamericanos para que conozcan el sistema legal empresarial de cada uno de nuestros países y puedan brindar sus recomendaciones o sus asesorías de una forma acertada. Bien, como siempre, antes de cerrar el programa, mi estimado José, ¿cuál sería su mensaje a nuestros colegas de Venezuela, a nuestra América? Bueno, mi mensaje es a los colegas venezolanos, mis colegas venezolanos, ya sean contadores públicos, abogados, economistas, administradores, cualquier asesor que le preste servicio a cualquier empresario, ya sea industrial, comercial o de servicio, que preste la asesoría como debe ser, es decir, con responsabilidad, con ética y probidad, y que haga toda la reingeniería posible para que ese contribuyente no tenga que realizar evasiones impositivas, sino que realizar las planificaciones fiscales necesarias, bien hechas, para
poder enfrentar toda esta situación y toda esta carga tributaria que tienen los empresarios o contribuyentes o administrados en este país. Muy bien, gracias, abogado José. Rubén, cierras el programa. No, yo de verdad que agradecido con José, tema muy de la actualidad de nuestro país, José. Si bien es cierto, tengo rato que no ejerzo allá, no estoy desligado, por lo menos en los grupos de WhatsApp donde estoy, me doy cuenta de lo que está pasando. Agradecido, José, y voy a invitar de una vez aquí en línea a Víctor, a mi amigo José Río, pero a José Río lo voy a invitar en temas de normas internacionales de información financiera, que nos hable de la NIC 21. José, para la próxima semana, puede ser el próximo martes, te contacto al privado. Dame otra semana más. Que Otras, estoy ya terminando ya. Sí, otra ok, semana, bueno, dame 15 días 15 para días. que hablemos de la nivel 21, ¿no? Con mucho gusto. Y te voy a decir lo que ha pasado en Venezuela con esa norma. Sí, lo que ha pasado en Venezuela con esa norma que ha sido se malinterpretó. Lo dije hace 5 años y este año se dieron cuenta de que lo que habían hecho malinterpretado es lo que yo decía. Se hizo realidad. Bueno, no, Aquí en Venezuela José, ni 21, no hay este, problema. Con mucho gusto le voy a ayudar. yo te agradezco que sea con un caso venezolano donde esa mala praxis de la norma, de la NIC 21 o sección 30 de NIC para pyme, Sí, en las este, pymes. podamos hablarlo dentro de 15 días. Bueno, nada, Sí, claro. agradecido con todos ustedes, José, de verdad que te reitero el agradecimiento a los dos José, y nada, Gracias. ya sabes que estás planificado para el mes de mayo, José Ferreira y José Río en 15 días. Ok, Bueno, de Sí. acuerdo. Hasta que luego, tengan pues. una Bueno, feliz y feliz bendecida noche. noche para todos. Igualmente. Feliz noche Bendiciones. para todos. Hasta luego, pues. Hasta luego. Hasta luego.